Nuestro tema en octubre fue el plan maestro real. Entonces, no el desarrollo de nuestra propiedad, que llamamos el master plan, sino el master plan de nuestra vida, la transformación de nuestras vidas por el poder y la presencia de Dios. Y hablamos en octubre de 4 claves, 4 valores claves de Christ Church: la esperanza, humildad, hospitalidad y ayudar a otros, que yo llamo la generosidad. Pero este mes estamos hablando de unas evidencias externas de nuestra transformación de vida. La semana pasada hablamos principalmente del significado de la relevancia del bautismo y un poco hablamos sobre la comunión en nuestra comunidad. Pero hoy quiero hablar de la fe. Inicialmente iba a hablar de los credos, el credo apostólico, el credo niceno. Y había dicho a Nate, por eso, en parte, por eso eligió unos himnos que vienen desde la antigüedad, a ver que los credos y las tradiciones cristianas vienen por creencias que vienen de hace años. Y vamos compartiendo a través de nuestras culturas. Pero no todo es cultura. Como yo pude disfrutar y sentirme inspirado con música y letra que no entendía, Dios también anima y inspira en las diferentes culturas de nuestros países, regiones, personalidades, culturas. Pero hoy quiero decir, ¿qué creemos nosotros como Christ Church? ¿Y qué importancia o relevancia tiene el creer? ¿Tú sabes qué crees acerca de Dios? ¿O acerca de Jesús? ¿O acerca de la importancia, significado de reunirse en una iglesia local? Probablemente, seguramente, todos tienen ideas, opiniones y algo de claridad sobre muchos temas relacionados con la fe. Pero ojalá, hoy van a tener aún más ánimo y claridad y más confianza para compartir con los demás qué es lo que crees y por qué. Es que la fe cristiana nunca tuvo como objetivo ser una idea o un rito con la que estemos de acuerdo, o una doctrina que defendamos. El objetivo de creer como cristiano es una vida transformada. Romanos 12:2, conocido por muchos de ustedes, Pablo escribió: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán discernir cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable, perfecta. Creer es parte de un proceso de transformación, renovación y desarrollo del discernimiento sobre cómo Dios obra en tu vida y en el mundo que te rodea. O sea, la meta en la vida cristiana no es creer, es aprender a discernir qué es lo que estamos creyendo y cómo impacta en mi vida. ¿Qué está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué está haciendo? Esta es la vida cristiana, aprender a discernir. Entonces, creer en Jesús no se trata de simplemente una afirmación intelectual o académica, sino es también una aspiración llena de fe. Creer en Jesús no es simplemente hacer una afirmación intelectual, sino también es una aspiración llena de fe. La fe en Jesús moldea y transforma nuestra manera de vivir, hablar y expresarnos con amor y respeto en nuestra relación con los demás. Creer en Jesús es una combinación de afirmación y aspiración en partes iguales. Se trata de una mezcla de una verdad verificable, creencia, y el asombro experiencial,
y afirmativo, la fe. Hebreos 11:1 dice, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Esto hay que pensarlo varias veces, tal vez por varios años. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La fe es la cualidad por la que los antiguos fueron aprobados, dice la Biblia. Gracias a su fe en acción, nosotros recordamos a personas como Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Moisés y otros personajes del mundo antiguo. Creyeron en las promesas de Dios de tal manera que sus vidas fueron transformadas y su legado para sus hijos, nietos y hasta nosotros, su legado fue su ejemplo de una vida transformada y un mundo mejorado gracias a la fe, porque ellos creían en Dios. Dios quiere transformar tu vida y mejorar el mundo alrededor de ti a través de su don de la fe. Dios quiere transformar tu vida y mejorar el mundo donde tú estás por la fe. 4,000 años después de que Abraham y Sara caminaron sobre la tierra, Jesús afirmó ser el heredero prometido y el Hijo de Dios. Jesús le dijo a la mujer samaritana que él era mayor que Jacob. Jacob más adelante se llamaba Israel y sus hijos se convirtieron en los 12 patriarcas de las tribus de Israel. Entonces Jesús dijo, yo soy mayor que Jacob. Poco después Jesús hablaba ante una multitud que incluía a los maestros de la ley judía, o algunos de ellos, y afirmó con audacia ser mayor que Abraham en autoridad y propósito. Y se enfurecieron ante esa afirmación de haber venido de Dios y literalmente querían matarlo ahí mismo. En 8 ocasiones distintas, los líderes judíos pensaron en matar a Jesús. O sea, no simplemente planeando, pensaron, ahora mismo lo vamos a matar. O sea, estos son hombres que creían en Dios, pero muchos se negaron a creer en las pruebas que Jesús presentó de que Dios lo había para traer salvación y no condenación. Ellos preferían, parece, creer que Dios era un juez poderoso, que solamente amaba a su pueblo y que solo los ayudaba si hacían todo a la perfección, sin errores. Ellos creían que Dios les hacía la vida difícil para que aprendieran a confiar en Él y dependieran de sus sacerdotes y maestros que iban a supervisar a todo el mundo, controlarlos. Creían, parece, que Dios solía estar enojado con la mayoría de las personas y que Dios veía a los extranjeros como sus enemigos y que dependía en gran medida de la ayuda de sus sacerdotes, quienes eran útiles para mantener el control de las masas. Pero Jesús llegó y llamó a las personas a la fe. Les pidió que creyeran en Él, o al menos que creyeran en la evidencia de sus propios ojos. Ellos vieron a Jesús alimentar a los hambrientos, curar a los leprosos, liberar a la gente de la opresión espiritual, levantar a los cojos y a los lisiados, y restaurar la visión de los ciegos. Jesús calmó con unas palabras una fuerte tormenta en el mar de Galilea. Resucitó a los muertos. Habló con poder y autoridad acerca de Dios de maneras nunca antes escuchadas.
todas las personas que vivían en la región donde vivía Jesús presenció su vida lleno de milagros y misterios. Sin embargo, vieron a Jesús ahí, comiendo en los almuerzos, visitando a la sinagoga todas las semanas, entrando y saliendo de las casas, incluso cocinaba pescado a la brasa. Circulaban rumores sobre su nacimiento. Se hablaba de ángeles y de algunos misteriosos reyes magos que habían aparecido cerca de Jerusalén. Juan el Bautista, que fue el judío más famoso de la reciente historia, había dicho que él mismo no era digno de desatarse las sandalias de Jesús. Según el celebrado Juan el Bautista, Jesús era el Mesías, el Cordero de Dios, enviado del cielo para quitar el pecado del mundo. Todo esto quiero enfatizar porque las personas ahí tenían una decisión. ¿Creemos lo que estamos viendo? ¿Creo en esa experiencia o no voy a creer? Escucha algunas de las palabras de Jesús. En Marcos 1:15, Él dijo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. En Juan 10:38, aunque no me crean a mí, crean a mis obras, lo que estoy haciendo. Tú y yo somos parte de la obra de Jesús. Si nuestra vida está cambiando, somos parte, somos el mensaje. Juan 14:1, Jesús dijo, no se angustien, confíen en Dios, confíen también en mí. Juan 20:27, le dijo a Tomás, no seas incrédulo, sino hombre de fe. En cada uno de estos casos y en muchos otros similares, Jesús desafiaba a la gente a comprometerse, a creer con su cabeza conectado a su corazón, un compromiso, una confianza. ¿Y tú? ¿Crees en las buenas nuevas de Jesús? ¿Cómo se manifiesta tu creencia en tu vida? Aquí una pregunta de su propia experiencia de fe. ¿Tu fe te lleva a explorar en la Biblia, a leer, a querer saber más? Si alguien tuviera que leer la Biblia para aprender a creer, ¿cuál sería el punto más importante para empezar? Es interesante que Jesús, su madre María, los discípulos, todos los conocidos, oraban, cantaban y estudiaban los salmos, los 5 libros de Moisés, los profetas. Los discípulos de Jesús no tenían ningún evangelio, como Mateo, Marcos, para guiar sus creencias. Tenían las escrituras hebreas, como nosotros los llamamos el Antiguo Testamento, y tenían la evidencia de la vida de Jesús. Juan escribió a sus lectores, sus oyentes, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos. Esto les anunciamos respecto al Verbo, Jesús, que es vida. Él quería dejar muy en claro, yo estoy hablando de lo que yo vi, toqué, yo estaba ahí, yo cené con Él. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra colectiva
nuestra alegría sea completa. O sea, los discípulos de Jesús escribían para animar a la gente a creer basándose en el testimonio ocular de los discípulos, su experiencia, sus estudios personales y la evidencia de sus vidas transformadas. Si sus vidas no hubieran sido diferentes, nadie les habría hecho caso. Bueno, qué lindo hablar de Jesús, pero ¿tu vida? Saúl, más tarde conocido como Pablo, se transformó por completo. Pasó de ser una voz de violencia en nombre de Dios a un sufriente mensajero de Cristo. Pablo no tenía un evangelio que leer, pero tuvo un encuentro personal con Jesús. Después recibió oraciones de sanación de cristianos que le brindaron hospitalidad. Fue animado y fortalecido en su fe por un pastor llamado Bernabé, quien se interesó especialmente en su vida. Observa cómo el amor y la fe de otras personas fueron fundamentales para la transformación de Pablo. Para crecer, todos necesitamos el ánimo y el ejemplo de otras personas de la fe. Sin embargo, la fe es un don de Dios y hay algo de misterio y asombro en la forma en que el Espíritu de Dios nos transforma desde adentro cuando lo invitamos a nuestras vidas. Pablo miró ese misterio y escribió: si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y sabemos por experiencia que no es que todo ya cambió. Es como esta producción. Quisiera que en un día, 2 días pudiéramos transformar la iglesia, pero es todo un proceso. Y hay polvo en el aire a veces. Pero nuestra fe nos introduce a esa novedad, nos llama a vivir como personas que pertenecen al reino de Dios. Es un reino al revés, como la canción que cantamos de Sheldon Bangara, donde los servientes se sienten en tronos, los últimos se convierten en los primeros y los más grandes son desconocidos. En las primeras décadas, después de la muerte y resurrección de Jesús, pero antes de que Pablo comenzara a escribir las primeras cartas que dieron la vuelta al mundo a todos los creyentes, en las primeras décadas la gente creía en las promesas de los profetas y en las evidencias de las vidas transformadas. Eventualmente Pablo escribió: lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Lo que se ve en tu vida. Cuando la creencia pasa de nuestra mente a nuestros corazones y acciones, comienza a transformar nuestras relaciones, nuestras decisiones e incluso nuestras esperanzas. Como dice Juan, el que afirma que permanece o vive en Jesús, debe vivir como Él vivió. La fe entonces no es solo creer que Cristo vive, sino elegir vivir como Cristo. Porque Cristo ahora, su Espíritu, su presencia, mora en mí. De nuevo, fue Pablo quien escribió: la riqueza del misterio de la fe consiste realmente en experimentarla. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Creer significa permitir que la verdad del Evangelio, las buenas nuevas de Jesús, arraigue tan profundamente que dé fruto en cómo tratamos a los demás. El fruto es buscar justicia, perdonar, confiar en Dios en todo. Eso es lo que significa dejar que la fe guíe nuestra vida.
Abrir espacio intencionalmente para que la gracia de Dios nos transforme desde adentro. Nuestros grupos de estudio bíblico reflexionaron hace poco sobre el Salmo 34. El Salmo 34, una parte dice: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Le protegerá todos los huesos, ni uno solo se quebrarán. Me llamó una amiga de otro país esta semana porque tenía una angustia muy grande, porque los padres no le hacían caso, básicamente, y quería que yo hiciera algo. Dice, bueno, una situación familiar y no puedes cambiar a los padres. Y capaz que estás queriendo algo para ellos que ellos no quieren para sí mismos. Y estás viviendo con mucha angustia. ¿De dónde viene tanta angustia por una situación que ella quería controlar? No dice que vamos a estar libres de las angustias, pero si aprendemos a discernir y confiar, el Señor nos va liberando. Dice, mire, esta angustia no es tuya. No tienes que cargar con esta cosa. Te quiero proteger y guiar. Dios obra poderosamente en la persona de fe para guiar, transformar, sanar, proteger nuestros corazones y espíritus. La fe no puede limitarse a una mera afirmación académica, pues la renovación de nuestra mente exige la maduración de nuestras emociones y la sanación de nuestro corazón. El mensaje del Evangelio de Jesús es mucho más grandioso, mucho más amplio, mucho más inclusivo, más profundamente glorioso que cualquier cosa que hayamos pensado o imaginado. Lo que Dios quiere hacer es mucho más. Abre tu mente y tu corazón. Mire, Pedro era un judío y al principio estaba seguro que seguir a Jesús era solamente para los judíos. Pero esa idea no duró mucho. Pronto se dio cuenta que Dios era para todos. Y de hecho, las escrituras hebreas lo dejan muy claro. Si volvemos a leer, recordemos cómo Dios envió a José a Egipto, a Jonás a Nínive, Esther a Persia, Daniel a Babilonia. Y Rahab, esa famosa prostituta, es famosa porque era prostituta, y se cambió. Ella en la antigua ciudad de Jericó. Es recordada y honrada repetidamente en el Nuevo Testamento como una mujer de fe porque su vida fue transformada. De hecho, es una de las grandes heroínas de la fe mencionadas en Hebreos 11. Pero en Hechos, poco después de que Pedro fue golpeado y amenazado por líderes religiosos judíos por hablar de Jesús, un centurión romano, y hago énfasis en que los judíos y los romanos, para mostrar, había una brecha muy grande entre ellos. Y Pedro ahí en el centro. Y un centurión romano reunió a sus sirvientes, sus vecinos, sus familiares, amigos, y oró para que Dios enviara a alguien que les hablara de Jesús. Y Dios puso en contacto al centurión romano con el pescador judío, quien posiblemente aún se recuperaba de los latigazos que había recibido. Y Pedro le transmitió la fórmula más sencilla de la fe. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Y ahí hablamos la semana pasada, el hombre dijo, bueno, nos bautizamos y se bautizaron todos. La fe de Pedro incluía su afirmación, pero después esa aspiración. Cuando la mente acepta y el corazón confía,
La vida se vive de una manera diferente. Pablo viajó con Timoteo, Tito y un grupo de otros líderes, hombres y mujeres, durante varias décadas. Sufrieron muchas adversidades y en varias ocasiones la gente de la ciudad donde estaba Pablo le dio por muerto, golpeándolo, tirando piedras con la esperanza de silenciarlo. Y Pablo animó a Timoteo con estas palabras. En efecto, dijo, si trabajamos y nos esforzamos, es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Fascinante ese texto. Especialmente, ¿qué quiere decir? El Salvador de todos, especialmente de los que creen. Pero aquí Pablo está hablando de la evidencia de su vida. Estamos en eso porque realmente es una esperanza en un Dios viviente. Bueno, hacia finales del primer siglo, Juan, discípulo de Jesús, se dio cuenta de que él era uno de los últimos testigos oculares que había caminado y hablado con Jesús. Así que escribió el cuarto evangelio. ¿Y por qué lo escribió? Él mismo dice en el evangelio, estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. O él está diciendo, seguir este camino de Jesús y Jesús nos va a mostrar el camino de la vida. Este es lo que yo oro, amigos, por los que están sentados aquí, los que están en Zoom, por todos los que son parte de la comunidad de Christ Church, que crean y que al creer encuentran la vida. Los seguidores de Jesús, desde el comienzo de su ministerio hasta ahora, han sido personas que eligen creer en Jesús y creer a Jesús. A veces nuestro corazón es más fuerte, pero nuestra mente tiene dudas. Y a veces nuestras preguntas tienen respuestas, pero sentimos un vacío interior. Bueno, es natural. Por eso no necesitamos. No andamos solos. Vamos a la comunidad y otro nos va a levantar. La vida es un largo viaje. Todos enfrentamos retos, dificultades. Hay una historia fascinante de la vida de Jesús que muestra cómo una familia luchó, pero su historia me ayuda a mí, nos ayuda a saber cómo tener fe. El contexto de la súplica de un padre a Jesús por su hijo enfermo. Un padre había llevado a su hijo a los discípulos para que oraran por su sanación y ellos no habían podido ayudarlo. Y el padre estaba desesperado y le dijo a Jesús, si puedes hacer algo, ten piedad de nosotros, ayúdanos. Si puedes, dijo Jesús, para el que cree, todo es posible. Inmediatamente el padre del niño, en vez de ofenderse, exclamó, sí creo, ayúdenme a vencer mi incredulidad. Creo, ayúdame a creer. Ese viene de Marcos 9. La oración del Padre expresa una poderosa lucha interna entre la fe y la duda y reconoce que tanto la creencia como la debilidad del corazón al mismo tiempo. El Padre afirma su fe, pero reconoce que necesita ayuda para aspirar a una fe mayor. Entonces, ¿cómo tener fe? En Christ Church nos reunimos en comunidad, en pequeños grupos para animarnos, capacitarnos mutuamente para tener fe en nuestros corazones, en nuestras mentes. Compartimos nuestra vida unos con otros, aprendimos algunas verdades a través de la enseñanza o la repetición y adquirimos experiencia al observar, esto es importante, cómo se transforman las vidas de los demás. Si no
participas en una comunidad, pierdes la posibilidad de observar la maduración, el crecimiento espiritual, emocional de una persona. Y ver eso es lo que nos da vida. Estamos aprendiendo juntos a contar las historias de nuestras vidas de manera que nos animemos y capacitemos mutuamente. Nuestras vidas como seguidores de Cristo están destinadas a reflejar nuestro destino. Debería ser reflejar la presencia y la paz de Dios con creciente sabiduría y madurez. No la perfección, pero sí el progreso. ¿Cómo te va con eso? Santiago dice, la fe sin obras está muerta, porque la fe genuina, dijo Santiago, se expresa en la vida que produce. No se olvidan que Santiago fue el hermano, medio hermano de Jesús, uno de estos que no creía en Jesús, hasta verlo después de la resurrección. Entonces, no fue algún credo que aceptó, fue la evidencia de la vida transformada. La fe no es solo creer que Cristo vive, sino elegir vivir porque Cristo vive. No se trata solo de creer en Dios, se trata de creer a Dios. Se trata de permitir que la verdad del Evangelio arraigue tan profundamente que dé fruto en la forma en que tratamos a los demás y nos servimos unos a otros. Cómo buscamos la justicia, buscamos comunicarnos con honestidad. Cómo comprendemos a nosotros mismos, perdonamos y confiamos en Dios cuando las cosas se complican. Esto es lo que significa dejar que la fe guíe nuestra vida. Dejar que la gracia nos transforme desde adentro hacia afuera. Lo único que cuenta, dijo Pablo, es la fe que se expresa mediante el amor. Bueno, a mí me hubiera encantado hablar de los credos, porque soy estudiante de la historia de la iglesia y temía que me iba a quedar con una presentación académica y quería decir, mire, si se aburrieron con semejante charla, que se acuerden que Jesús está buscando que nuestra vida sea transformada. Si memorizaste el credo o no, si te gusta repetir el Padre Nuestro o no, si puedes recordar las canciones, se trata de una vida transformada, que la fe expresándose por amor y hacer progreso. Una pequeña historia personal. Yo llegué aquí a Uruguay, no por casualidad, sino vine intencionalmente y a propósito. Siento que yo tenía por ahí 20 años. Yo no había conocido Uruguay, pero a los 20 años yo empecé a entender que mi destino, mi trabajo de vida iba a ser en Uruguay. Sentí como una vocación y un llamamiento de Dios, por decirlo así. Pasaron 10 años antes de poder visitar Uruguay por primera vez. Pero en parte Uruguay está en mi ADN. Por el lado de mi abuela, soy la 7ª generación. Por el lado de mi abuelo, la 6ª generación. Entonces la familia está aquí, aunque yo nací muy gringo, muy de los Estados Unidos, hablando inglés. Pero eso estaba ahí, no entendía. Como toda la familia, hay cosas muy buenas y cosas no tan buenas. Pero lo importante va a ser mi vida. Y después de una década, yo estaba casi decidido irme. Yo creo que me equivoqué. Este lugar yo no podía adaptarme. Y lo he contado varias veces, pero me quedé, nos quedamos, porque creía que Dios me había traído hasta aquí, nos había traído hasta aquí como familia.
Creía en que Dios estaba haciendo algo aunque yo no lo podía ver en mi vida y en la comunidad. Y creía como en la esperanza de que aunque mi vida es una semilla que nadie sabe qué va a producir, que iba a ser útil en las manos de Dios para el destino, el futuro de este lugar donde estamos. Y se me ocurrió, pensando en eso, si yo me hubiera ido hace 10, 15 años, como lo estaba pensando, yo no hubiera visto el crecimiento de tantas personas y tanta oportunidad. Y ustedes que han estado no hubieran visto los cambios que vinieron en mi vida, a las cosas que Dios ha hecho. Y todas nuestras vidas serían diferentes si Licia y yo nos hubiéramos ido hace 10, 15 años. Pero no se trata de Licia y yo, se trata de que cada uno tiene su historia y sus decisiones. Su elección de creer o no creer va impactando en las comunidades y los círculos, pequeños o grandes, de poca importancia. La influencia, si es grande o poca, no sabes lo que Dios hace porque cada vida es una semilla. Entonces, cuando tú eliges creer, dices, Señor, me pongo en tus manos. No entiendo las circunstancias, no veo para dónde va, pero estoy aquí paso a paso, un día a la vez. Dios hace las cosas y tenemos que descansar y confiar en eso. Eso es creer y que nuestras vidas sean transformadas.